Señores padres de familia y estudiantes, tengan un cordial saludo de la ingeniera Isaida Vázquez García. Hoy lunes 17 de agosto del 2020 veremos la materia de contabilidad general con el tema empresas por el tamaño. Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, como el capital invertido, el giro de operaciones, el personal que elabora las instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las empresas según el tamaño es: pequeña empresa, es aquella que maneja escasos recursos económicos humanos con trabajadores entre 11 y 50. Mediana empresa, en este tipo de empresa la inversión del capital es considerable y el número de personal que labora se incrementa entre 51 y 250. Las grandes empresas, las inversiones son de mayor cuantía, por tanto, las utilidades también son significativas. El personal que posee es especializado por departamento con más de 250 trabajadores. Las microempresas tienen menos de 10 trabajadores. Clasificación de las empresas por la constitución del capital. Negocios personales o individuales se constituyen con un solo propietario. Las sociedades o compañías se constituyen con el aporte del capital de varias personas naturales o jurídicas. En el artículo 1 de la Ley de Compañía define a las compañías como contratos de compañía, que es aquel por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. Del concepto antes citado se destaca que los aportes pueden ser capital. Este término hace referencia al aporte en dinero o especie o industrias, que se refiere a la aportación de la fuerza de trabajo y capacidad personal del socio. Las compañías deben organizarse bajo una de las formas o especies determinadas en la Ley de Compañía, las mismas que reconoce 5 clases: compañía en nombres colectivos, compañía en comandita simple y divididas por acciones, compañía de responsabilidad limitada, compañías anónimas, compañías de economía mixta. Las 5 especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley de Compañía reconoce además a las compañías accidental o cuentas en participación, a las que no se las considera como persona jurídica. Según el artículo 583 del Código Civil, se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Una de las clasificaciones de las compañías es por la predominancia del factor capital y de lo relativo a las personas. Desde este punto de vista se clasifican en compañías personalistas. En estas compañías prevalece sobre el capital la consideración con las personas y cualidades personales del socio. Debe existir conocimiento y confianza mutua entre los socios. Las compañías en comandita simple, en nombres colectivos y de la responsabilidad limitada son consideradas personalistas. Compañías capitalistas. En este tipo de compañías prevalece el factor capital, sin interesar quienes los aportan. Se consideran compañías capitalistas las anónimas, de economía mixta y comanditas por acciones. Veremos otro tema que son los documentos comerciales. Son una constancia escrita de una transacción comercial que sirve para probar un hecho mercantil desde el punto de vista legal o como comprobante de un asiento contable. Por tanto, constituye la base de las transacciones comerciales. Estos documentos son escritos o virtuales, como facturas, cheques, recibos, pagaré, notas de ventas, roles o planillas de pagos de remuneraciones, etc., que son entregados o recibidos al momento de legalizar una transacción.
Los documentos comerciales deben cumplir condiciones y requisitos legales y técnicos para que sean considerados como respaldo. Los requisitos que deben cumplir son los siguientes: diseñados, emitidos y socializados en función de los requerimientos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención y documentos complementarios. Ejemplos: las facturas y similares. Diseñados, emitidos y socializados con base en necesidades internas establecidos por resolución de la gerencia y reconocidos formalmente dentro de la empresa. Para el caso de movimientos internos y operaciones que no afecten a otros entes, ejemplo, comprobantes de caja, nota de ingresos y egresos. Cumplimiento de normas de presentación que den fe de una validez y veracidad, tales como no presentan tachones, borrones ni enmendaduras. Archivados debidamente por un buen tiempo, mientras no prescriban acciones que puedan ser reclamadas por terceros. Importancia de los documentos fuentes en el proceso contable. Son importantes porque proporcionan mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables, ya que los documentos son utilizados como referencia y comprobantes en caso de desacuerdo legal, ya que lo respaldan los registros contables que serían las facturas, nota de ventas, cheques, etc. El reconocimiento de los actos de comercio solo es posible mediante la presencia de documentos fuentes. Estos dejan constancia inequívoca de que ha ocurrido una transferencia, una posesión, una consignación o cualquier acto que modifica las condiciones actuales o de la propiedad, el dominio o los usos de bienes y servicios. Por lo tanto, la documentación es tan importante como el hecho o acto de comercio propiamente dicho. De allí que se deben tener en cuenta los aspectos que pueden ayudar a identificarlos correctamente. Normas para la elaboración de los documentos fuentes. Todas las empresas requieren documentar sus transacciones y dejar evidencia de todo el trabajo que llevan a cabo los empleados a través de documentos escritos. La gran mayoría de la información correspondiente a las transacciones que realiza una empresa se plasma en documentos. Estos deben ser diseñados y elaborados de acuerdo con la actividad económica, uso, destino, normas, etc. Con el avance de la tecnología de la información, muchos documentos se están sustituyendo por operaciones registradas en forma electrónica. Y debido a ello, las operaciones y transacciones que soportan los registros de las diferentes áreas son iniciadas, autorizadas y procesadas en forma electrónica. Las normas para la elaboración de estos documentos son las siguientes. Claridad en la escritura. El documento debe redactarse con sencillez para fácil lectura e interpretación de los términos y signos que en ella aparezcan. No se permiten errores, letras sobrepuestas o enmendaduras, ni arreglos confusos. Se debe usar tinta y hacer la letra clara. Los números deben ser perfectos para no dar lugar a duda. Numeración. Todo documento debe numerarse previamente, con una numeración preimpresa. Esta es la condición necesaria por norma de control interno y por disposiciones legales pertinentes en el caso de los comprobantes de venta. Copias. Además del original, que es para el cliente, se debe agregar una o más copias de acuerdo con las necesidades de la empresa. Las copias generalmente se imprimen en diferentes colores y en ellas se señalan el destino al que deben ir. Escrituras de cantidades. Las cantidades totales que se refieren al valor de las cosas que deben escribir en números y letras. La suma de dinero debe contener 2 centavos o 2 decimales. Las actividades de aprendizaje que deben de elaborar en esta semana es
Elaborar un organizador de ideas con la clasificación de las empresas por el tamaño y por la constitución del capital. Escribe una breve descripción en cada parte del gráfico sobre los 4 principales requisitos generales de los documentos. La tercera actividad: pega en una hoja 3 documentos comerciales y realiza lo siguiente. Junta a cada documento comercial y escribe el nombre. Explica en qué tipo de actividad comercial fue entregado. Escribe qué normas para la elaboración del documento tiene cada uno de ellos y argumenta su respuesta.